Cuando eras niño, el amor no era un derecho garantizado, era una moneda de cambio. Recibías afecto cuando hacías lo correcto, cuando eras obediente, cuando sacabas buenas notas, cuando te portabas bien, cuando ocultabas tus emociones intensas. Aprendiste, sin que nadie te lo explicara, que para ser querido debías ganártelo, que el amor era una respuesta condicional, una recompensa por encajar. Este aprendizaje temprano no fue accidental. Se repitió una y otra vez, como un patrón. Tal vez cuando expresaste tu tristeza, alguien te dijo que exagerabas. Cuando lloraste, te llamaron débil. Cuando fuiste espontáneo, te acusaron de maleducado. En lugar de sentirte amado por ser tú, te sentiste aceptado solo cuando cumplías con un guión. El resultado es una distorsión profunda. Crees que amor y aprobación son lo mismo, pero no lo son. La aprobación es condicional. Tiene reglas, estándares, recompensas. Solo llegas si haces lo que se espera. Está basada en el juicio. Cambia con el humor, las modas, los intereses del otro. Es frágil y muchas veces es manipuladora. En cambio, el verdadero amor no exige que te conviertas en algo que no eres. No se activa solo cuando agradas. El amor real es aceptación, no de tus logros ni de tus máscaras, sino de tu existencia tal como es. Pero tú no aprendiste eso. Como muchos, creciste creyendo que tenías que hacer méritos para ser querido, que tu valor dependía de cómo te miraban. Y por eso, ahora como adulto, no buscas realmente amor, buscas confirmación. Buscas que alguien te diga que eres suficiente, que existes, que importas. Esto explica por qué te enganchas emocionalmente con personas que apenas conoces, por qué te obsesionas con que te respondan un mensaje, por qué te rompes por dentro cuando alguien te ignora o no reconoce lo que hiciste. No es solo decepción, es una crisis de identidad, porque en el fondo sigues siendo ese niño que asocia el afecto con la obediencia, la atención con el rendimiento, el cariño con la aprobación externa. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad ver este patrón y dejar de repetirlo. Mientras sigas confundiendo amor con aprobación, nunca vas a poder construir una relación sana, ni contigo ni con nadie más. Vas a vivir mendigando migajas emocionales, haciendo todo lo posible por agradar, incluso traicionándote. Y cada vez que alguien te retire la atención, lo vas a sentir como abandono, como si dejaran de verte, como si dejaran de amarte. Aunque nunca haya sido amor, esto también explica por qué, en el fondo, temes ser tú mismo. Porque aprendiste que mostrarte tal como eres puede tener un costo, el rechazo. Así que prefieres agradar, convertirte en lo que crees que el otro espera. Ser perfecto, fuerte, callado, complaciente. Cualquier cosa, menos ser auténtico. Porque lo auténtico te expone. Y si ser tú es arriesgarte a no ser querido, eliges el disfraz. Pero vivir así tiene un precio altísimo. Te vacías, te pierdes, te conviertes en una versión editada de ti mismo. Y entonces el amor, incluso cuando llega, no te llena. Porque en el fondo sabes que no te están amando a ti, sino a la máscara que armaste para ser aprobado. Hasta que no entiendas esta distorsión, seguirás atrapado en relaciones que se sienten como hambre, no como plenitud. Seguirás pidiendo a los demás que te den algo que tú mismo no te sabes dar. Validación, pertenencia, respeto. El primer paso para sanar es reconocer esta mentira fundacional, que no tienes que ser perfecto para ser amado, que no tienes que hacer nada para merecer afecto, que tu valor no depende de cuánto agradas, sino de cuánto te atreves a ser tú mismo. Ese niño que aprendió a complacer para sobrevivir, no está roto, está desorientado. Y hoy, tú puedes empezar a enseñarle algo nuevo, que el amor auténtico no se mendiga, se construye. No se compra con sacrificios, se cultiva con verdad y, sobre todo, que no necesitas ser aprobado para merecer ser amado. La validación externa funciona como una droga. No se siente así al principio, claro. Al principio parece amor, parece atención, parece cariño, pero en el fondo es otra cosa. Es un alivio momentáneo que tapa un vacío más profundo. Como todo estimulante, te da un subidón rápido, pero efímero. Y luego te deja igual que antes, o peor, cada vez que revisas si ya leyeron tu mensaje, cada vez que esperas ansiosamente un elogio, te extraño, una reacción en redes, cada vez que no puedes descansar hasta que alguien allá afuera confirme que vales algo. Eso no es amor,
Es abstinencia emocional. Y lo más insidioso es que esa forma de validación sí funciona. Por un momento, te calma, te eleva, sientes que existes, que importas, pero no tarda en desvanecerse. Y entonces necesitas más. Otro mensaje, otro like, otro gesto de afecto. Como cualquier adicto, buscas la próxima dosis antes de que la anterior haya terminado de hacer efecto. El problema es que cuanto más dependes de esa estimulación externa, más frágil te vuelves. Te conviertes en alguien que no sabe quién es. Sin la mirada del otro, tu autoestima fluctúa como la bolsa de valores. Un comentario negativo y te vienes abajo. Una aprobación y te elevas. Pero nunca estás en paz. Nunca estás completo. Porque la validación solo tapa, no llena. Esta dinámica crea una esclavitud silenciosa. No te das cuenta, pero tu vida gira en torno a ser aprobado. Tus decisiones se moldean por el miedo a decepcionar. Tu autenticidad se recorta para no incomodar. Y tu identidad se diluye en función de cómo eres percibido. Lo más trágico es que todo esto parece normal, incluso deseable. Vivimos en una cultura que glorifica la validación, que mide el valor en seguidores, en aplausos, en exposición. Nos enseñan que la visibilidad es éxito, que el reconocimiento es amor. Pero Nietzsche lo habría visto claro. Todo eso es mentira. Es una trampa para que nunca mires hacia adentro, para que siempre necesites algo más. En este juego tú no eres libre. Eres dependiente. Eres reactivo. Tu mundo emocional depende de factores que no controlas. Y cuando la validación no llega, cuando no eres visto, cuando el otro se cansa, te entra la ansiedad, la tristeza, la sensación de vacío, no por amor perdido, sino por abstinencia emocional. Y aquí está la paradoja. Cuanto más buscas aprobación, menos te apruebas tú, porque cada vez que necesitas que otro te valide, estás diciendo inconscientemente que tú no eres suficiente. Sin esa validación, te haces pequeño para ser querido, te haces dependiente para sentirte importante, pero lo que obtienes nunca es suficiente, porque no estás buscando amor verdadero. Estás buscando que alguien repare una herida que no sanaste, que alguien confirme que eres digno, que eres importante, que existes. Estás usando al otro como una fuente de alivio, no como un espacio de conexión. Y eso no es amar, es usar. Por eso, aunque te llenes de likes, de mensajes, de atenciones, algo sigue faltando. Porque el problema no es cuánto recibes, es desde dónde lo estás pidiendo. Si lo pides desde el vacío, nada lo llena. Si lo pides desde la ansiedad, todo se siente frágil. Salir de esta adicción emocional no es fácil, porque implica renunciar a ese microplacer que te calma. Implica atravesar el síndrome de abstinencia de la aprobación. Pero es el único camino hacia la libertad emocional. La única forma de dejar de depender de la validación es construir una relación contigo donde no tengas que convencerte de que vales, donde no necesites estímulos externos para sentirte en paz, donde puedas quedarte contigo en silencio y no sentir que falta algo, porque el día que logres eso, el día que no necesites ser visto para saber que existes, que importas, que eres suficiente, ese día estarás libre, y solo entonces podrás amar de verdad, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Cuando tu necesidad de validación es más fuerte que tu capacidad de estar contigo mismo, no puedes amar a nadie. No porque no quieras, sino porque no puedes. Porque el amor exige presencia, entrega y libertad. Pero tú estás ausente, atrapado en tu propia carencia. Estás ocupado buscando aprobación, no conexión. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto. Confunden apego con amor, confunden ansiedad con deseo. Pero lo que verdaderamente sucede es que usan al otro como espejo. Mientras ese espejo devuelve la imagen deseada, eres deseable, eres importante, eres suficiente, todo parece funcionar. Pero cuando el reflejo cambia, cuando el otro ya no te valida o te confronta, el amor se convierte en resentimiento, en indiferencia o en desesperación. Porque nunca fue amor, fue necesidad. Fue un intento desesperado de llenar un vacío interno con un cuerpo ajeno. En este juego de espejos rotos, las relaciones se convierten en escenarios donde no se ama al otro, se lo utiliza, para sentirse visto, para calmar el miedo, para no tener que mirarse a uno mismo. Y aquí es donde todo se distorsiona. No buscas compartirte, buscas ser aprobado.
No te vinculas para crecer, te vinculas para aliviarte. Y lo más peligroso de esta dinámica es que, en apariencia, se parece al amor, porque hay pasión, intensidad, mensajes diarios, promesas, vínculos, pero no hay libertad, no hay autenticidad. Solo un ir y venir de estímulos que sostienen una falsa sensación de valor. Si la validación se detiene, todo se desmorona, como un castillo de naipes construido sobre inseguridad. Este patrón nace en la infancia, cuando aprendiste que solo eras digno si cumplías ciertas condiciones. Si eras bueno, obediente, útil, invisible. Y con el tiempo, ese condicionamiento se volvió estructura. Ya no sabes cómo existir sin el otro. No porque ames profundamente, sino porque sin ese reflejo, sientes que no eres nadie. Nietzsche habría dicho que este tipo de amor no es amor, es esclavitud disfrazada, porque el verdadero amor implica libertad. Y no puedes dar libertad al otro si tú no la tienes. Si tu autoestima depende de cómo te miran, vivirás con miedo a que esa mirada cambie. Y cuando amas desde el miedo, no puedes sostener al otro. Solo puedes exigirle que te sostenga a ti. Esto no significa que no puedas aprender a amar. Significa que primero tienes que ver la verdad, que lo que llamabas amor era una necesidad emocional no resuelta, que muchas de tus relaciones pasadas fueron intentos de sanación inconsciente, que no buscabas compartir el alma, sino calmar la herida, y que no puedes dar lo que no has construido dentro de ti. Cuando amas desde la necesidad, esperas que el otro llene tus huecos. Pero cuando te trabajas, cuando te haces cargo, cuando aprendes a habitarte, el amor cambia de forma. Ya no lo necesitas para sobrevivir. Lo eliges para expandirte. Y eso cambia todo. El verdadero amor no pide, ofrece. No exige, construye. No manipula, libera. Y tú no puedes hacer eso si todavía estás desesperado porque alguien te diga que vales. Así que si quieres amar de verdad, tienes que empezar por dejar de usar al otro como muleta. Tienes que atreverte a caminar solo, a mirar dentro, a ver la herida y no huir. Solo entonces estarás listo. Porque solo quien se ha dado amor a sí mismo puede amar sin convertir al otro en medicina. La paradoja es que, cuando dejas de mendigar amor, es cuando realmente puedes darlo. Cuando ya no necesitas ser visto, puedes ver al otro. Cuando ya no usas al otro para sentirte válido, puedes por fin compartirte sin miedo. Y eso, aunque duele al principio, es la forma más profunda de libertad que existe. La necesidad desesperada de validación no aparece de la nada. No es un rasgo de personalidad, ni una simple inseguridad. Es el eco de una infancia en la que no fuiste realmente visto. Y no se trata de que tus padres no te miraran físicamente. Es que no vieron tus emociones, tus necesidades, tus miedos, tu autenticidad. Vieron lo que querían ver, o lo que les convenía. O peor aún, no vieron nada. Ese niño ignorado aprendió que existir no era suficiente para ser amado, que tenía que hacer algo para merecer atención, portarse bien, no molestar, sobresalir, sacrificarse, lo que fuera. Se encontraba con castigo, indiferencia o vergüenza. Y así, su conclusión fue simple, pero devastadora. Si soy yo, no me quieren. Este mensaje no se borra al crecer. Se vuelve estructura. Se instala en la forma en la que te relacionas con los demás, incluso contigo mismo. Porque ese niño que no fue visto no desaparece con la edad. Se esconde. Se convierte en adulto funcional, con metas, con pareja, con logros, pero con una herida invisible, que lo sigue empujando a buscar validación donde sea, como si aún esperara que alguien, en algún momento, por fin lo vea. La validación entonces se convierte en una droga emocional. Pero la adicción no nace del placer, nace del hambre. Hambre de ser reconocido, hambre de sentir que tu existencia tiene sentido más allá de lo que haces. Y mientras esa herida infantil no se nombre, se repetirá en cada relación, en cada amistad desequilibrada, en cada intento fallido de ser suficiente para alguien. No es que el otro te haga daño, es que tú entregas tu poder con la esperanza de que alguien te devuelva lo que nunca recibiste. Este patrón es más común de lo que parece. Adultos que viven esperando mensajes, llamadas, señales de afecto que confirmen que importan, que no pueden estar en paz si no sienten que alguien los desea, los necesita, los elige. Y cuando eso no ocurre, se quiebran. No por lo que el otro hizo, sino por lo que la ausencia de ese gesto despierta.
el recuerdo inconsciente de no haber sido vistos cuando más lo necesitaban. Nietzsche habló del resentimiento como una fuerza silenciosa que moldea al ser humano. Y esa es justamente la energía que habita detrás de esta adicción a la validación. El resentimiento de ese niño olvidado. No hacia los padres únicamente, sino hacia la vida misma. Hacia todo lo que no le dio lo que merecía. Pero ese resentimiento se esconde detrás de la dependencia, del miedo al abandono, de la necesidad constante de atención. Y aquí hay una verdad incómoda. Nadie puede darte lo que tus padres no supieron darte. No porque no haya amor en el mundo, sino porque el vacío que se formó no se llena desde afuera. Tiene una forma tan específica, tan íntima, que solo tú puedes tocarla. Solo tú puedes hacer el duelo por lo que faltó, por el abrazo que no llegó, por la palabra que no dijeron, por el orgullo que nunca expresaron por ti. Cuando no haces ese duelo, vives buscando sustitutos. Parejas que te hablen como hubieras querido que tu madre te hablara. Amigos que te reconozcan como deseabas que lo hiciera tu padre. Jefes, terapeutas, redes sociales, todo se convierte en una carrera absurda por sentir que vales. Y es agotador, porque ninguna de esas voces tiene el poder de llenar lo que está roto si tú no lo miras de frente. Sanar este trauma no es olvidar, es ver, es reconocer que ese niño sigue vivo en ti, esperando ser reconocido por la única persona que puede hacerlo ahora, tú. Cuando entiendes esto, dejas de usar a los demás como salvación y comienzas a convertirte tú mismo en refugio, porque no se trata de que nadie te haya visto, se trata de que tú, hoy, tengas el coraje de ver al niño que fuiste y decirle, ahora sí te veo. Y no necesitas demostrar nada para merecer amor. Hay una pregunta clave que puede cambiarlo todo. ¿Te sientes en paz cuando amas o en alerta? Porque si lo que llamas amor te mantiene en un estado constante de tensión, miedo o ansiedad, probablemente no sea amor. Es otra cosa. Es necesidad. Es carencia. Es la urgencia de llenar algo roto con alguien más. Y ahí está la trampa. Confundir lo que necesitas con lo que sientes. El amor auténtico no te hace rogar atención. No te deja exhausto. No te hace revisar el celular 100 veces. Ni te hace cambiar quién eres para ser suficiente. Si eso ocurre, lo que está funcionando no es el corazón, sino la herida. Y la herida tiene voz propia. Dice, si no me ves, no existo. Si no me apruebas, no valgo. Si no me eliges, no soy nadie. Entonces, ¿cómo diferenciar amor de validación? El primer signo es el agotamiento. La validación desgasta, porque requiere esfuerzo constante. Tienes que estar atento, disponible, complaciente. Tienes que ser interesante, atractivo, útil. Es una actuación, una vigilancia interna permanente para no perder el afecto que crees que te sostiene. Y como cualquier actuación tiene un costo, el abandono de ti mismo. El amor, en cambio, es un espacio donde puedes descansar, donde no tienes que ganarte nada, donde no hay miedo a ser tú, donde existe el permiso de bajar la guardia. No significa que no haya desafíos, conflictos o dudas, pero incluso en medio de eso, hay una base de aceptación que sostiene. La validación no tiene base, solo urgencia, y por eso siempre tiembla. Otro signo es la obsesión con la respuesta del otro. Cuando buscas validación, no puedes amar si no hay eco. Necesitas una reacción, una aprobación explícita. Si el otro no responde como quieres, te rompes, porque no amas desde la abundancia, sino desde la espera. Cada gesto del otro se convierte en prueba, cada ausencia, en castigo. Y así, el vínculo se vuelve una cárcel emocional. También puedes detectar esta adicción cuando, al estar solo, sientes que no existes, como si no tener a alguien mirándote quitara valor, como si fueras invisible sin testigos. Esa es la señal más clara de que no estás buscando compartirte, sino ser confirmado. Porque alguien que se ama puede disfrutar de su soledad sin sentir que desaparece. Pero quien depende de la validación, se siente muerto sin la mirada ajena. Una de las grandes distorsiones que arrastramos es creer que el amor es escaso, que se gana, que se pierde. Pero eso es validación, no amor. El amor real no necesita condiciones. La validación sí. Por eso, cuando creces buscando validación, te vuelves incapaz de amar sin temor. No por maldad, sino porque vives en modo defensa, porque aprendiste que el amor siempre tiene un precio, y temes no poder pagarlo. Nietzsche decía que el hombre moderno ha perdido la capacidad de soportarse a sí mismo, y por eso busca en el otro una excusa para existir. Pero ese otro
No puede sostener lo que tú mismo no has querido habitar. Lo abandona. Y tú te rompes. No porque te haya dejado, sino porque sin su validación, vuelves a sentirte como ese niño que nadie veía. El punto no es dejar de amar, es dejar de mendigar, dejar de poner tu identidad en manos ajenas. Y eso solo es posible cuando tienes el valor de mirar tus motivaciones más oscuras. No para culparte, sino para liberarte. Porque el amor verdadero empieza cuando ya no lo necesitas para existir. Si estás dispuesto a hacerte estas preguntas incómodas, a observar tus relaciones sin anestesia, descubrirás una verdad brutal pero liberadora. No necesitas amor para ser alguien. Eres alguien. Y desde ahí, el amor que llegue no será muleta, sino elección. No será obsesión, sino encuentro. Solo entonces amarás de verdad. Porque solo el que se basta a sí mismo puede dar sin pedir que lo salven. Hay una verdad incómoda que todos los adictos a la validación deben enfrentar tarde o temprano. Nadie va a salvarte. Ninguna pareja, ningún amigo, ningún mentor podrá llenar ese vacío que dejaste crecer por dentro. Y no porque no te amen, sino porque ese espacio no les pertenece. Fue creado en tu infancia, en los años en que aprendiste que para ser querido, tenías que ganártelo. Y mientras sigas operando desde esa herida, seguirás buscando afuera lo que solo se cura adentro. Reconstruirse desde dentro no es una frase bonita. Es una guerra, porque implica renunciar a todo lo que has usado como muleta emocional. Implica soltar la necesidad de gustar, de encajar, de complacer. Y eso duele, porque uno se acostumbra al dolor conocido, porque el vacío se vuelve parte de la identidad. Y cuando empiezas a llenarlo tú mismo, aparece la resistencia. El miedo, el sabotaje, es el viejo tú intentando sobrevivir al nuevo. Pero no hay otra salida. No puedes seguir mendigando validación y esperar construir amor. No puedes seguir esperando que alguien más te dé lo que tú no estás dispuesto a darte. El primer paso es brutal. Aceptar que estás herido. Reconocer que tu manera de vincularte ha sido una estrategia de supervivencia, no una expresión de amor auténtico. Que has usado al otro como espejo, como medicina, como escape, y que eso, por más comprensible que sea, no es justo para nadie. El segundo paso es habitarte, aprender a estar contigo sin huir, escuchar tu voz sin juzgarla, reconectar con tus deseos, no con los mandatos que has confundido con deseos. Se trata de sentarte en tu propia compañía y no sentirte solo, de mirar tus carencias sin exigirte perfección, de ofrecerte lo que esperabas recibir. Validación, sí, pero desde la comprensión, no desde la exigencia. No es fácil, porque han pasado años esperando que alguien te mire para sentirte real, y ahora se te pide que seas tú quien se mire, que seas tú quien diga valgo, incluso cuando nadie aplaude, que seas tú quien sostenga tu existencia sin testigos. Y ahí, en ese silencio incómodo, empieza la verdadera transformación. Nietzsche hablaba del Übermensch, el hombre que se crea a sí mismo más allá de la moral heredada, más allá del rebaño. Reconstruirte desde dentro es ese camino, es darte un nuevo origen, es dejar de arrastrar la narrativa del niño no visto y escribir la del adulto que se ve a sí mismo con lucidez, que no necesita ser aceptado para existir, que no teme quedarse solo, porque ha aprendido a ser compañía para sí. Y entonces, algo cambia. Cuando ya no mendigas amor, puedes ofrecerlo. Cuando ya no te pierdes en la mirada ajena, puedes ver al otro sin usarlo. Aparece un nuevo tipo de vínculo, libre, profundo, sin manipulación, porque ya no estás dando para recibir, sino para compartir, porque ya no estás eligiendo a quien te valide, sino a quien resuene con tu autenticidad. El verdadero amor no nace de la necesidad, nace del encuentro entre dos que no se deben nada, pero que eligen caminar juntos. Y para llegar ahí, primero tienes que volver a ti, a tus ruinas, a tus heridas, a tu historia, y desde ahí, reconstruirte con dignidad. Esto no es un discurso motivacional, es una advertencia. Si no haces este trabajo interno, repetirás una y otra vez la misma historia con distinto rostro. Sentirás que amas, pero solo estarás proyectando carencia, y terminarás agotado, decepcionado, roto, hasta que un día te preguntes por qué todo duele tanto. La respuesta será siempre la misma, porque seguiste buscando amor sin haberte habitado. Cuando por fin lo hagas, cuando te reconstruyas desde dentro y dejes de ser adicto a la validación, no solo amarás mejor, vivirás mejor,
con más fuerza, con más claridad, con más libertad. Y quizás entonces, por primera vez, ya no necesitarás ser visto, porque tú ya te ves. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites, y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.